por favor, con el rancho ardiendo. Bueno, el caso es que las FARC reconocieron en una carta, esto es un cuento más complejo, pero básicamente las FARC le enviaron una carta a la JEP en donde están reconociendo muchos asesinatos. Hay dos especialmente, no, tres que llaman la atención. Primero, la de Álvaro Gómez Hurtado, un magnicidio ocurrido el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá. Ya vamos a ver, está también el de Chucho Bejarano, reconocidísimo defensor de los derechos humanos y profesor de ciencias sociales, y está el de Hernando Pizarro León Gómez. Además está el general retirado Landa Sábanes, mejor dicho. Son 6 asesinatos reconocidos por las FARC, pero han generado muchas dudas. Para empezar, veamos esta nota que Viviana Bello preparó para Noticias Capital del mediodía. La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, anunció que el antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las FARC envió una carta a la Sala de Reconocimiento de la JEP en la que se comprometen a asumir tempranamente su responsabilidad por el magnicidio del expolítico conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995. En la cual ofrecen aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos. Linares reveló además que los ex jefes guerrilleros de las FARC, a través de la misiva, expresaron que también hablarán y asumirán los homicidios de Hernando Pizarro León Gómez, hermano de Carlos Pizarro, el exguerrillero José Fedor Rey o Javier Delgado, el economista Jesús Antonio Bejarano, el general Fernando Landazábal Reyes, exministro de Defensa, y el representante a la Cámara, Pablo Emilio Guarín. El contenido de esta carta ya se encuentra en trámite en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para lo de su competencia. A su vez, a través de un comunicado, los exintegrantes del Secretariado del Estado Mayor Central de las extintas FARC-EP aseguraron que fue un error asesinar a Álvaro Gómez Hurtado. Reconocemos que fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez Hurtado. Hemos leído sus biografías y hoy sabemos que su contribución a la paz del país habría sido fundamental. Pero la guerra nubla la mirada del futuro y solo permite ver la realidad en blanco y negro para dividirla en amigos y enemigos. Finalmente, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz aseguró que fue el día 30 de septiembre de 2020, la fecha en la que la Sala de Reconocimiento de la Verdad recibió la carta firmada por Carlos Antonio Lozada, Pastor Lisandro Alape y Pablo Catatumbo y sus abogados. Rollazo. Es un rollazo por varias razones. Primero porque antes de que las FARC mandaran esta carta, ya Piedad Córdoba había dicho que ella tenía pruebas y que sabía quién había asesinado a Álvaro Gómez Hurtado. Pero además dijo que solamente pensaba hablar frente a la JEP porque la Fiscalía no le daba garantías a ella en absoluto. Que yo creo que un poco sí es así, pero esa es mi opinión, por supuesto. Las FARC mandan esta carta, pero entonces la carta no es aceptada por la familia de Álvaro Gómez ni por el uribismo. Pero hay que recordar que el uribismo, en tiempos de Uribe, fue la primera en mover esta teoría. Es decir, José Obdulio Gaviria presentó unas cartas que aparentemente se habían enviado entre los miembros del secretariado de las FARC, en donde hablaban del asesinato de Álvaro Gómez, pero luego se probó que esas cartas no eran unas cartas reales, entonces esa teoría quedó desvirtuada y realmente nunca se le dio mucho eco a la teoría de José Obdulio Gaviria, que por supuesto, bueno. Y nuestro colega presentador de televisión, Iván Duque, también dijo que no le parecía, que le parecía muy sencillo simplemente salir a aceptar asesinatos cuando hay jueces y hay justicia transicional, que por supuesto es desconocer la naturaleza de la justicia transicional, pero simplemente no está aceptada la versión. Pero no solamente son ellos. La verdad es que hay pruebas en la Fiscalía, o al menos eso dicen en la Fiscalía, que contradicen la teoría según la cual las FARC serían las perpetradoras de este asesinato. El investigador Jorge Gómez Pinilla tiene un libro acerca de los secretos del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y también dice que no le suena. Es decir, es mucha gente a la que no le suena, pero además está bloqueada la jurisdicción ahí de la Fiscalía, porque si está en la JEP, entonces una pasa a la otra, la Fiscalía va a apelar. Es un rollazo. Como nosotros no sabemos en realidad qué es verdad y qué no, y solamente tenemos pedacitos de información verificada, no en vano es un misterio que lleva 25 años siendo un misterio, pues queremos más bien averiguar cuál es el trámite que se sigue, qué es lo que viene para este proceso y si existe alguna posibilidad en absoluto de saber la verdad y tener una verdad que todas las partes en conflicto puedan reconocer y dar por cierta. Para ello, para esta tarea titánica, hemos invitado a la doctora María Camila Correa Flores. Ella es profesora de jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Camila, bienvenida a Puntos Capitales. Buenas noches.
Buenas noches, Santiago. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero es, ¿qué pasa cuando llega una carta de este calibre a la JEP? Bueno, digamos que creo yo que es una situación sui generis, porque normalmente la sala de reconocimiento lo que hace es priorizar y seleccionar conductas y abre los denominados macrocasos, que como ustedes saben, hoy hay 7 macrocasos. Y dentro de esos macrocasos es que se realizan los trámites. Según lo que dijo la presidenta de la JEP y digamos, según lo que está establecido en el marco normativo de la jurisdicción, lo lógico sería que esa carta en la que los antiguos miembros o algunos de los antiguos miembros del secretariado de las FARC manifiestan su intención de reconocer verdad y responsabilidad temprana respecto de diferentes homicidios que tuvieron lugar en Colombia, lo que va a suceder es que la sala de reconocimiento de verdad de la JEP va a revisar, digamos, esa información y lo que yo pienso, eso digamos con base de nuevo en las normas de procedimiento, por ejemplo, de la JEP, lo que debe suceder o lo más lógico que va a suceder es que esa sala primero tiene que abocar conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Establecer si eso no es su competencia. Y para eso tiene que establecer la conexidad de la conducta con el conflicto armado. Evidentemente lo que llamaríamos el factor personal está claro porque se trata de comparecientes que fueron miembros de las FARC y digamos que la conducta también se dio en el lapso de tiempo que se debió dar para que sea competencia de la jurisdicción. Una vez hagan esto, pues tendrían entonces que llamar a estas personas a las versiones voluntarias. Digamos que esa sería como la primera fase, siguiendo lo establecido en la ley de procedimiento de la jurisdicción. La Fiscalía está diciendo que no creen que sea un delito conexo con el conflicto. Muchos otros abogados lo han dicho. Está, por ejemplo, el ex magistrado Arrubla, corríjame si me equivoco, Francisco Bernat. Es decir, hay quien ha salido a decir que no tiene nada que ver. ¿Cómo se va a dar la pelea? Pues pelea en los mejores términos, espero, para que la Fiscalía recupere la jurisdicción sobre la investigación del asesinato de Álvaro Gómez. Bueno, aquí hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero es que la Corte Constitucional ya ha establecido que la Fiscalía no es un ente competente para elevar un conflicto de competencias porque no tiene funciones judiciales. Entonces, digamos que la pelea de competencia no podría darla directamente la Fiscalía. Esto lo dijo la Corte Constitucional en el caso de uno de los miembros del cartel de la toga, en el que solicitó la Fiscalía la competencia y la JEP le dijo, elevó el conflicto de competencias y la Corte le dijo, usted no es quien para elevar ese conflicto de competencias. Entonces, ahí hay que mirar bien cuál va a ser, digamos, el procedimiento de la jurisdicción ordinaria para, digamos, como bien dice Santiago, recuperar esa investigación. Aunque realmente no creo que sea como que se le fue la investigación a la JEP, a la Fiscalía, sino que, digamos, hay un reconocimiento de verdad por parte de unos perpetradores en la JEP. Entonces, claro, como todo lo que tiene que ver con justicia transicional son temas sui generis y que se han ido definiendo sobre la marcha. Eso por un lado. Por el otro lado, si uno revisa con detalle, detenimiento y juicio la jurisprudencia de la propia jurisdicción frente a qué significa relación directa e indirecta con el conflicto armado, yo creería que es posible, digamos, que este caso tuviera una relación al menos indirecta por la connotación y pues no quiero decir que todos los homicidios que reconocieron, pero quizás el de Álvaro Gómez y el de algunos otros que eran figuras políticas y que fueron homicidios de contenido politizado en el marco del conflicto armado que ha durado más de 60 años en Colombia. Entonces, así digamos, así pensando en borrador y adelantándome a los hechos, yo creería que según los criterios que ha establecido la propia jurisdicción para la conexidad, que son muy amplios, este caso tendría cabida en la JEP. Finalmente, ¿cómo sería o cómo se daría el trámite para garantizar que se llegue a una conclusión? Es decir, para poder unir las pruebas que tiene la Fiscalía con el testimonio de las FARC, es decir, para poder sentar a la familia Gómez, para poder, sí, dar verdad cierta en este caso. Bueno, digamos que en la verdad judicial, digamos, todo el trámite judicial, que es el que se encarga la JEP, de nuevo, esto iría a la sala de reconocimiento. En la sala de reconocimiento llamarían a unas versiones voluntarias. La sala de reconocimiento tiene la facultad y además, digamos, es una de las partes del proceso de contrastar la información. Entonces, ahí es donde puede llegar a establecer si
tiene sentido o no tiene sentido lo que están diciendo, y suponiendo que tiene sentido, digamos, habría una audiencia pública de reconocimiento donde están las víctimas presentes, y luego de eso el caso iría a la sección de reconocimiento del Tribunal para la Paz, en donde se impondrían las penas propias del sistema. Eso por un lado, pero por el otro lado, la Comisión de la Verdad también puede, digamos, llamar a estos comparecientes a que cuenten la verdad en el marco, digamos, de la reconstrucción de una verdad histórica, que es la función de la comisión. Hay que recordar que la JEP, la Unidad de Búsqueda y la Comisión de la Verdad no son órganos separados, sino son instituciones que hacen parte del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición. Entonces, son instituciones que cooperan entre sí, que pueden llevar, digamos, por decirlo de algún modo, procesos entre sí. Lo que va a pasar en la JEP, pues es lo que acabo de explicar. Perfecto. Pues María Camila, muchísimas gracias. Quedan, obviamente, pues sí, no, es culpa del proceso entero, más preguntas que respuestas. Nosotros vamos a seguir pendientes. Sí, le agradezco mucho que se le haya medido a este Godzilla de tema. Espero que nos veamos en el futuro por acá. Listo, gracias Santiago por la invitación y buenas noches a todos y todas. Perfecto, muchísimas gracias. Hablando sobre las FARC y hablando sobre macro